Antes de comenzar me gustaría recordarles que no soy dueño de la historia, anime o personajes que puedan salir en el video, lo único de mi propiedad es el video tanto como el audio. Sin más que decir, vamos con la intro. Hola. Ese eres tú antes de darla ahí. ¿Qué me miras, oh? ¡Estoy en tu cerro, Nevercracker! ¡Fuera de mi cerro! ¡Oh, es mi tío! ¿Quieres que te recargue? Quiero diamantes, ya tengo para mi skin. ¡Ah! ¡No, tío! ¡Ah, ah, ah! Las imágenes, personajes y animes no me pertenecen. Capítulo 25. Puff del narrador. Los escombros volaron por todas partes mientras Robin se cubría la nariz y la boca con su brazo, tratando de no inhalar el humo denso que invadía el lugar. El caos reinaba. A su alrededor, los reclutas buscaban refugio detrás de los árboles, pero algunos yacían en el suelo, recostados, sus heridas visibles y sangrantes. Robin giró la cabeza con rapidez, buscando una salida. Debo irme, debo salir de aquí, pensó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Con determinación, dio un paso hacia el bosque cercano, esperando escapar del desastre. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más, un cuerpo masivo cayó frente a ella con un impacto ensordecedor. El suelo tembló bajo sus pies y una nueva nube de escombros se levantó, cegándola momentáneamente. Robin tropezó y cayó de espaldas, su mente nublada por el miedo. Carajo, no quiero morir aquí, pensó desesperada, sintiendo el pánico apoderarse de ella. Su respiración se volvió irregular mientras intentaba levantarse. Un rugido desgarrador resonó en el aire. Robin alzó la vista y vio al dragón en el suelo, su pelaje chamuscado y su cuerpo cubierto de heridas sangrantes. Pero la criatura, a pesar de su estado, no se rindió. Con un movimiento veloz, el dragón extendió sus alas y se impulsó hacia el cielo, atravesando el humo con un rugido de guerra. Antes de que pudiera ganar altura, algo lo interceptó. Una cadena gruesa y oscura, envuelta en Aki, salió disparada de entre el humo, enrollándose alrededor del cuello y las alas de la criatura. El dragón forcejeó, pero la cadena tiró de él con fuerza, estrellándolo contra el suelo con un impacto que hizo temblar la tierra. Robin observó con horror y fascinación mientras el dragón se debatía, sus rugidos llenando el aire. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió eso?, murmuró, apenas audible. Sus ojos se movieron con rapidez, buscando al responsable. Toji, con la mirada fija y una expresión imperturbable, sostenía el extremo de la cadena en una de sus manos ensangrentadas. Su camisa estaba completamente hecha jirones, dejando al descubierto su torso cubierto de cortes y magulladuras. La sangre resbalaba por su piel, pero él no parecía inmutarse. Robin apenas pudo contener un jadeo. Toji, ¿cómo?, susurró, sus palabras se perdieron en el viento mientras él daba un fuerte tirón a la cadena, clavando al dragón contra el suelo una vez más. La bestia se irguió, sacudiendo los restos de las cadenas como si fueran meras telarañas. Su garganta emitió un gruñido profundo mientras abría sus fauces. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse, acumulándose en su boca antes de ser liberado como una devastadora onda sónica. Toji reaccionó rápidamente, lanzándose a un lado para esquivar el ataque. La explosión de aire pasó cerca, arrancando árboles y lanzando escombros por los aires. Sin perder el ritmo, Toji tomó su alabarda celestial invertida y se lanzó contra el dragón. Con un movimiento preciso, intentó cortar al monstruo, pero su arma fue detenida por una barrera impenetrable de escamas endurecidas que cubrían el cuerpo de la bestia. Mierda, no recordaba que tenía una fruta del diablo, y si no me equivoco, está despertada, murmuró Toji entre dientes, retrocediendo un par de pasos. Mas el dragón soltó un rugido ensordecedor y, con un poderoso impulso, escapó de las cadenas que aún intentaban sujetarlo. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó el aire a una velocidad imposible, embistiendo a Toji de lleno y arrastrándolo por el suelo. La fuerza del impacto dejó un surco profundo en la tierra. Toji apretó los dientes, soportando el dolor. Con un grito gutural, levantó su pierna y asestó una patada directa al costado del dragón, enviándolo varios metros hacia atrás. La bestia cayó, pero se levantó con rapidez, irguiéndose aún más alto, cubriendo el cielo con su imponente figura. Los ojos del dragón, llenos de odio, se fijaron en Toji. Lentamente, su cuerpo comenzó a cambiar. Más escamas rojizas surgieron de su piel, extendiéndose por todo su cuerpo y formando una armadura que brillaba como lava incandescente.
El suelo bajo la criatura comenzó a cambiar también. Lo que antes era tierra y roca ahora se transformaba en una superficie cubierta de escamas rojas y relucientes que parecían vivas. El área a su alrededor, hasta un radio de 50 metros, se convirtió en un campo de escamas que crepitaban con una energía ominosa. Eres fuerte, humano, lo admito, rugió el dragón, su voz resonando como un trueno. Pero, ¿qué podrás hacer contra el poder absoluto de una fruta Zoan despertada? Toji entrecerró los ojos, evaluando la situación. Su mente trabajaba rápidamente mientras observaba cómo el terreno cambiaba bajo sus pies. Así que es una Zoan, murmuró, sosteniendo su alabarda con fuerza. Si es capaz de modificar el entorno, debe ser una Zoan mitológica o, quizás, una prehistórica. El dragón rió con desprecio, su aliento caliente y pesado saliendo de su boca. ¿Prehistórica? ¡Qué simple! Este poder va más allá de esas limitaciones. Soy la manifestación de un dios antiguo, un ser que ha existido antes de que los humanos siquiera comprendieran la magnitud de lo que enfrentan. El dragón mostró sus colmillos afilados, su sonrisa llena de amenaza. Los marines, los héroes, todos caerán ante mí, como ya lo hiciste tú. Dios antiguo, ¿eh? No importa cuán grande seas, aún eres solo un monstruo que necesita ser destruido. Toji apretó su alabarda con más fuerza, su mirada fija en el dragón. Tú puedes tener el poder de una fruta Zoan despertada, pero yo tengo algo mucho más valioso. El dragón arqueó una ceja, sorprendido. ¿Y qué sería eso? ¿Un deseo vacío de venganza? El dragón buzó, su aliento caliente arrasando el aire. Es tu sentencia, humano. Toji sonrió de forma sombría, su expresión más tranquila que nunca. No. Tengo algo que nunca podrás comprender, el deseo de ser libre. Con esas palabras, Toji se lanzó hacia el dragón, su alabarda brillando bajo la luz del fuego y la furia de la batalla. El dragón rugió furiosamente, sus escamas brillando intensamente, y las fuerzas del terreno se retorcieron bajo su poder. Incluso en mi mejor época, uno de los 5 tuvo que escapar de mí, y un simple niño que no puede destruir ni una isla, no me derrotará. Rugió el dragón, sus palabras resonando como una poderosa onda de choque. Toji, sorprendido, murmuró para sí mismo, entrecerrando los ojos. ¿Uno de los 5? Susurró, confundido. Se refiere a los 5 ancianos. Más, pero no tuvo tiempo de reflexionar más, ya que de repente una cola de escamas ardientes lo golpeó con fuerza, enviándolo a varios metros de distancia. Toji cayó de rodillas, respirando con dificultad mientras miraba al dragón, todavía erguido y mirando con desprecio. Toji se levantó lentamente, su mirada fija en el dragón. Contra Garp, cuando perdí a Shion, me di cuenta de algo, no tenía la voluntad para luchar sin pensar, me faltaba el impulso para seguir adelante. Sus ojos brillaron con una nueva determinación. Pero ahora que no tengo nada que perder, puedo pelear sin importar lo que pase. Pelear hasta que mi cuerpo me grite que me detenga. Y tú serás el primer paso hacia mi libertad. Para ser verdaderamente libre, debo empezar por derrotarte. Así que prepárate, porque voy a acabar contigo y luego podré caminar mi propio camino. Nico Robin corría con todas sus fuerzas, el sonido ensordecedor de la batalla a sus espaldas como una presión constante que la empujaba a avanzar, a escapar de ese caos imparable. El viento golpeaba su rostro, y cada paso que daba resonaba en su mente como un latido acelerado. El rugido de la criatura que destrozaba a todo a su paso se hacía cada vez más cercano, como un monstruo imparable que no hacía distinciones. La desesperación se apoderaba de ella, pero no se permitió rendirse. No esta vez. Sus piernas ardían, pero sus pensamientos iban más rápido que su cuerpo. Sabía que, si se quedaba atrás, sería la siguiente víctima de esa lucha mortal. Había que salir del alcance del monstruo, encontrar un refugio, cualquier refugio. Finalmente, sus ojos captaron una abertura entre las rocas y la tierra. Era pequeña, casi imperceptible, pero parecía ser su única oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia allí, deslizándose por el terreno accidentado y metiéndose en el pequeño escondite. El polvo se levantó a su alrededor mientras se acurrucaba, buscando no hacer ruido, conteniendo la respiración, como si eso pudiera evitar que la detectaran. El miedo apretaba su pecho, pero la determinación la mantenía en pie, al menos mentalmente. Se envolvió en su propio silencio, observando a su alrededor. A lo lejos, podía ver algunos de los reclutas corriendo, buscando un lugar donde refugiarse, algunos caían mientras otros se levantaban, pero todos compartían la misma expresión de terror.
Al menos estaba a salvo por el momento. Un par de reclutas intentaron esconderse en el mismo hueco que Robin, pero al verlos, rápidamente hizo uso de su poder para mantenerlos a raya, extendiendo varias de sus manos hacia ellos, empujándolos hacia atrás con fuerza. No hay espacio para todos, pensó, sintiendo la necesidad de protegerse más que de ayudar a los demás. La supervivencia era lo único que importaba. Debo sobrevivir. No importa lo que tenga que hacer. No importa cuán lejos deba llegar, murmuró para sí misma, apenas audible, con los ojos fijos en la entrada de su escondite. Las palabras no eran un consuelo, pero eran una promesa que se había hecho. La supervivencia, sobre todo. Un eco de un rugido lejano retumbó en sus oídos, haciéndola temblar, pero no apartó la vista. El tiempo se alargaba, cada segundo era una eternidad, y aunque su mente gritaba que debía hacer algo, su cuerpo no se movió. Estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de vivir. Solo podía esperar, con la esperanza de que el caos que reinaba sobre la isla no la alcanzara. Robin se estremeció al escuchar un grito desgarrador, un alarido de terror que le heló la sangre. Su corazón se aceleró mientras intentaba no hacer ruido en su escondite, un rincón estrecho entre las rocas y la maleza. Afuera, la batalla seguía su curso, pero en el aire flotaba un silencio ominoso, roto por los ecos de los lamentos y rugidos que se levantaban de todas direcciones. Entonces, un sonido profundo y visceral sacudió el suelo bajo sus pies. Un cuerpo pesado cayó al suelo con un golpe sordo. Robin apenas pudo ver la silueta en medio de la oscuridad, pero el grito final del recluta fue suficiente para helarle la piel. Lo vio, apenas a unos metros de distancia, luchando por levantarse, su rostro contorsionado por el miedo y el dolor. Pero no tuvo tiempo. Un lobo, oscuro como la noche, se lanzó sobre él. La criatura, con los ojos brillando con una furia salvaje, lo atacó sin piedad. Sus mandíbulas se cerraron con un sonido nauseabundo, desgarrando la piel del recluta en un solo movimiento, arrancando trozos de carne y dejando un rastro de sangre en el aire. El lobo mordió con tal fuerza que el hombre apenas pudo emitir un grito antes de ser silenciado por el ataque. La sangre salpicó todo a su alrededor, salpicando las rocas, el suelo y las hojas caídas, pintando el mundo con tonos rojos y oscuros. El recluta, con los ojos desorbitados, trató de defenderse, pero no podía hacer nada contra la furia de la bestia. El lobo continuó devorando, una y otra vez, mientras el cuerpo del hombre temblaba y se desangraba, hasta que finalmente cayó inerte bajo la enorme criatura. Robin no podía apartar la vista. El horror se apoderó de ella, su cuerpo tenso de miedo, y la sensación de impotencia la estrujó por dentro. Sus manos comenzaron a sudar, su respiración se hizo rápida y superficial. Cada músculo en su cuerpo quería moverse, correr, huir de ese espectáculo macabro, pero sus piernas no respondían. Quedó paralizada, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar a su alrededor, el mundo parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. El rugido de los lobos, el gritar de los hombres y el sonido de las bestias, devorando a sus víctimas se entrelazaban en una sinfonía de horror. Las sombras parecían moverse por sí solas, creando figuras fantasmales entre los árboles quemados y las ruinas de lo que había sido el campamento. El aire estaba cargado de un hedor metálico, el olor de la sangre fresca y el sudor de los hombres aterrados que corrían en busca de refugio. Robin apretó los dientes, sus ojos aún fijos en la figura del recluta caído y el lobo que lo devoraba, incapaz de apartar la mirada de la crueldad desenfrenada de la escena. El miedo se apoderó de ella, no solo por la violencia que presenciaba, sino por la certeza de que no importaba cuántos intentara salvar, ninguno estaría a salvo. Este lugar, este infierno, los había atrapado a todos. Y no había forma de escapar. Robin no sabía cuánto tiempo había pasado desde que se había refugiado en ese rincón estrecho, entre las rocas y la maleza. Lo único que sabía con certeza era que se sentía atrapada, que el tiempo ya no tenía significado. Estaba más que segura de que habían pasado más de 2 días desde que la batalla había comenzado. Días en los que el aire se había vuelto denso y opresivo, cargado de polvo y el hedor a sangre derramada. Cada cierto tiempo, escuchaba pasos acercándose, a veces ligeros, otras veces pesados, y cada vez su corazón se aceleraba. El miedo la mantenía quieta, paralizada. Se aferraba a su escondite como si fuera su única salvación, con la esperanza de que nadie la descubriera. El crujir de ramas quebrándose, el susurro de hojas moviéndose, todo parecía una amenaza inminente. Pero nunca se atrevió a asomarse. Temía que al hacerlo, su vida se desvanecería en un instante. El tiempo se alargaba de una manera surrealista.
Su estómago rugía de hambre, y su piel se pegaba a las rocas empapadas en sudor frío. La oscuridad, el silencio roto solo por los ecos lejanos de la batalla, la sumergían en una espiral de desesperación. Cada hora, cada minuto que pasaba, la sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable se volvía más real. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sonido de la batalla cesó. Un silencio pesado se asentó sobre el lugar, tan denso que se podía escuchar el latir acelerado de su propio corazón. Por un momento, un atisbo de alivio la invadió, pero solo por un fugaz instante. La paz era engañosa, como si todo el caos hubiera hecho una pausa para permitir que algo mucho peor se desatara. De repente, escuchó una respiración profunda, gutural, como la de una bestia en caza. El aire se tensó alrededor de ella, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Su pulso se aceleró, y un grito se atoró en su garganta cuando un gruñido bajo, como el rugido de un animal enfurecido, hizo que las paredes de su escondite temblaran. Antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó la tierra con tal fuerza que el suelo pareció resquebrajarse bajo sus pies. Un estruendo tan fuerte que los árboles cercanos se agitaron violentamente, sus raíces arrancándose de la tierra, y cayeron pesadamente hacia el suelo. Robin tapó su boca con ambas manos, intentando ahogar el sonido de su respiración agitada. El golpe se repitió, una y otra vez, una ráfaga de impactos ensordecedores que no cesaban. Era como si una fuerza sobrenatural estuviera arrasando con todo a su paso. Cada golpe era más fuerte que el anterior, como si el suelo mismo fuera sacudido por la furia de una criatura que no conocía límites. Los árboles alrededor de ella crujieron y cayeron, y el sonido era tan potente que sentía la vibración en el fondo de sus huesos. El golpeteo no paraba. 3 minutos. 3 largos minutos de terror absoluto, donde el tiempo parecía haberse detenido y, al mismo tiempo, se desvanecía por completo. Robin cerró los ojos, deseando que todo terminara. Deseando que el sonido se detuviera, que el monstruo detrás de ella se alejara, pero el eco del golpe resonaba en su cabeza, haciéndola sentir más atrapada, más vulnerable. El sonido finalmente se detuvo, dejando un silencio tan pesado que se podía escuchar la acelerada respiración de Robin, resonando en sus propios oídos. Su pecho subía y bajaba con rapidez, su mente aún luchando por comprender lo que acababa de suceder. Un nudo de terror se instaló en su garganta, pero no podía quedarse allí por más tiempo. Tenía que salir, tenía que encontrar alguna forma de sobrevivir. Con una fuerza renovada, o quizás impulsada por la desesperación, respiró profundamente, se armó de valor y comenzó a moverse. Su cuerpo adolorido y rígido se arrastró lentamente por el suelo, deslizándose entre las rocas y la tierra chamuscada, sintiendo cada grano de polvo y cada astilla bajo su piel. Cada movimiento le parecía eterno, pero no se detuvo. Su vida dependía de eso. Cuando finalmente emergió de su escondite, el panorama que la rodeaba era completamente diferente. Lo que antes había sido un denso bosque, ahora se presentaba como una vasta extensión de tierra arrasada, calcinada y destrozada. El aire estaba denso con el olor a humo y cenizas, como si el mismo cielo hubiera sido marcado por la furia de la batalla. Los árboles ya no estaban erguidos. Algunos se encontraban quemados hasta la raíz, mientras que otros yacían caídos, sus troncos partidos y ennegrecidos. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de escombros, rocas rotas y tierra quemada, y las cenizas flotaban en el aire como una lluvia gris. Solo un pequeño rincón de la zona parecía haber quedado intacto, un refugio temporal entre el caos. Robin, aliviada de haber sobrevivido, dio unos pasos hacia adelante, pero el alivio fue fugaz. A medida que avanzaba, la visión de los cadáveres comenzaba a volverse inevitable. Cuerpos de los reclutas, ahora yacían esparcidos por el suelo, desfigurados y putrefactos. Algunos estaban completamente desmembrados, otros apenas reconocibles por el grado de descomposición que ya habían alcanzado. La visión era demasiado grotesca, y un escalofrío recorrió su espalda al ver las expresiones distorsionadas en los rostros de aquellos que habían perecido. Robin dio un paso atrás, el pánico apoderándose de ella por un instante, pero obligándose a seguir adelante. Sin embargo, no pudo avanzar más de 2 pasos antes de detenerse en seco. La visión ante ella la paralizó. El dragón, la monstruosa criatura que había causado tanto caos y destrucción, yacía inmóvil en el suelo. Su cuerpo, normalmente imponente, ahora estaba rodeado de gruesas cadenas que lo mantenían preso, y la alabarda de Toji estaba clavada profundamente en su ala derecha, la hoja de la arma brillando con la luz tenue que caía sobre el campo de batalla. A pesar de su tamaño y fuerza, el dragón no se movía.
La criatura parecía derrotada, su enorme cuerpo cubierto de heridas y sangre oscura, la respiración errática y cansada. Y frente a él, como un espectro de guerra, estaba Toji. Su figura estaba casi irreconocible. Su cuerpo, normalmente impecable, estaba marcado por el sufrimiento. Le faltaban pedazos de carne en los brazos, como si la bestia lo hubiera desgarrado sin piedad. Sus dedos, que alguna vez fueron una herramienta precisa para el combate, ahora estaban rotos y retorcidos, los huesos expuestos bajo la piel destrozada. En su boca, como si fuera una última señal de resistencia, mantenía su Sansetsukon entre los dientes, el arma casi intacta en comparación con su propio cuerpo. El viento agitaba sus cabellos, pero no era suficiente para sacudir la quietud que se había instalado en el lugar. Robin observó, sin aliento, mientras Toji, con una expresión que no mostraba ni una pizca de emoción, dejaba caer el arma. El sonido del metal golpeando el suelo resonó como un golpe seco en la quietud del campo de batalla. Creo que dormiré algo, murmuró Toji, su voz apenas un susurro, como si la fuerza misma le hubiera abandonado. Luego, con un movimiento lento y pesado, su cuerpo colapsó hacia adelante, cayendo al suelo con un estrépito ensordecedor, dejando una nube de polvo a su alrededor. Robin se quedó allí, observando, su mente incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El dragón, derrotado. Toji, al borde de la muerte. El aire estaba impregnado con el hedor a sangre y cenizas, y la sombra de la desesperación se cernía sobre todo. ¿Era esto el final? ¿Había sido suficiente? Más, fin. Hasta aquí el vídeo de hoy, si les ha gustado no olviden suscribirse, me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles contenido. Sin más que decir me despido, chao.